Y seguimos hablando sobre temas que tienen que ver con el Día de la Naturaleza, el Día de los Océanos. Y queremos en este momento dar la más cordial bienvenida al doctor Javier Bustamante. Javier es un experto en gestión ambiental, en gestión de riesgo, desarrollo sostenible. Tiene más de 20 años trabajando en diferentes instituciones que tienen que ver precisamente con estos temas. Fue viceministro de Ambiente del Ecuador, coordinador general del proyecto de asistencia técnica a la gestión ambiental. Ha estado en el Comaforce, en Fundación Natura, etcétera. Y ahora está trabajando sobre todo en temas de remediación. Bienvenido, Javier. Y vamos a hablar sobre esta última etapa tuya, el tema de remediación, porque a veces cuando uno lee los informes de los paneles intergubernamentales sobre cambio climático, cuando mira las publicaciones, estamos casi acosados y sintiéndonos que estamos en un túnel sin salida. ¿Tú crees que hay salida a la situación que vivimos? ¿Hay trabajo que la ciencia puede hacer y que puede permitirnos mirar con optimismo el futuro? Bueno, muchísimas gracias, Rosalía, por esta oportunidad de conversar contigo sobre temas que son de interés para todos en materia ambiental. Y yo soy, por naturaleza, muy optimista. Por lo tanto, yo siempre ¿Piensas que hay salida al túnel? Que hay una luz al final del túnel, pero justo hace pocos días atrás leía un estudio publicado por la Universidad de California y la NASA. Los dos realizaron este estudio sobre la desaparición de los glaciares en la parte occidental de la Antártida. Y este estudio dice muy claramente que las proyecciones del panel intergubernamental de expertos del cambio climático se quedan cortas, de que hasta el año 2100 el nivel de incremento de los océanos por el derretimiento de los glaciares se va a elevar en casi 2 metros, ¿no? 3 centímetros. Hoy día se ve que va a ser de al menos 3 pulgadas y que este cambio es irreversible, a menos que tú pongas una montaña entre el mar que está caliente, el océano y los glaciares. Y cuando ves esto y ves las proyecciones de los potenciales impactos que tiene esto y la falta de adaptación que tiene, por ejemplo, para ciudades grandes como Guayaquil, ¿no es cierto?, están en un riesgo enorme, sí, y otras, todas las que están y este a estudio, la orilla. por ejemplo, analiza Chesapeake Bay en Washington, ¿no? Yeah. Y se ve como en una sociedad extremadamente previsiva, en donde la gestión del riesgo ha sido incluida en todas las variables de desarrollo, existen amenazas muy fuertes. No digamos en ciudades altoandinas como las que vivimos nosotros, donde la provisión del agua depende de los glaciares, y humedales. En sitios de muchísima vulnerabilidad en las costas de nuestros países. Entonces, la situación es complicada. Y por el otro lado, leía otro artículo publicado por la OMS que decía que el 90% de la población mundial está afectada por la contaminación del aire. Y también pestes que antes eran solamente estaban a orilla del mar, por ejemplo, enfermedades causadas por mosquitos, y ahora los mosquitos suben, ¿no? Claro. Precisamente por incremento de la temperatura. Yo recuerdo que siempre cuando yo preguntaba en la universidad por qué Quito no se estableció en el valle de Tumbaco y Cumbayá. Por ese buen clima que tiene. Por ese buen clima y porque es un valle mucho más amplio que el de Quito. Era insalubre. Era insalubre porque tenía mosquitos. Malaria. Y claro, cuando aumenta la temperatura en el planeta, la adaptación de estos vectores de enfermedades como la malaria, como el dengue, viene a zonas altoandinas también y pone en serio riesgo a poblaciones que no están preparadas, No a países sí, que no tienen una preparación en esta ciudad. Entonces, al oír esto, uno siempre tiene una visión apocalíptica de qué es lo que va a pasar, pero yo creo que todavía estamos a tiempo, nuestra generación, de revertir las tendencias. ¿Y qué necesitamos para eso? Básicamente voluntad y entendimiento, conocimiento y compromiso político, porque son los países los que representan a los ciudadanos frente a un tema que es global, como el calentamiento global. Por eso se llama calentamiento global. Y en el tema de la contaminación, si bien es cierto, hay contaminación transfronteriza y vemos imágenes aterradoras de manchas de plásticos en el mar flotando,
Más que nada es un tema nacional y ahí es donde la legislación se ha desarrollado mucho en nuestros países, pero el problema es, como La dicen los ejecución. americanos, la aplicación, el enforcement que dicen los americanos en inglés. Esta palabra es muy conocida. El enforcement es la aplicación de la legislación. Y entre la formulación de la legislación y la aplicación existe un bache. bache Sí, inmenso. grande. Y también muchas veces esas legislaciones están desarrolladas o son copiadas de países desarrollados. Por ejemplo, muchos de nuestros países tienen legislación de prevención y control de la contaminación de aire, agua, suelo, copiado de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, donde se gasta $750 por persona por año para tener un sistema grande de monitoreo, de seguimiento, PhDs, de helicópteros. Cuando yo me acuerdo, Rosalía, recordarás tú que trajimos ese dato al Ecuador y queríamos un sistema parecido, costaba $45 por persona por año, lo cual nos hubiera permitido pagar la deuda externa que había en ese tiempo, creo que era el año 1998, en un solo año. Entonces hay que compatibilizar la realidad socioeconómica de un país con la puesta en marcha de sistemas efectivos de prevención y control de la contaminación. Y vamos al tema que tú planteaste, la remediación. Tú estás trabajando precisamente en una ONG que tiene que ver fundamentalmente con remediación. Que está enfocada, es una ONG americana que está enfocada en solo actividades de remediación y restauración ambiental. Y hay mucho por hacer en esta materia en Latinoamérica. No solo nuestro país, el Ecuador, tiene pasivos ambientales importantes, sino casi todos los países. Y me quiero referir a algunas realidades que son similares en nuestros países. Lagos contaminados, ríos contaminados, suelos contaminados. Estamos hablando de contaminación minera, por ejemplo, ¿no? Petrolera. Minería que existió desde hace 100 años, ¿no es cierto? O desde la época de la colonia, de extracción de oro, y que de dejó mercurio, pasivo. que dejaron pasivos. Estamos hablando de actividades hidrocarburíferas, estamos hablando de ciudades que contaminan, que no hay plantas de tratamiento de agua y que las aguas servidas van directamente a los ríos. La mayor parte, yo diría que casi todas las ciudades amazónicas, de toda la Amazonía continental, no tienen tratamiento de aguas. Residuos todo sólidos, eso va residuos a los ríos, sólidos, Rosalía, que es un tema extraordinariamente complejo en muchas ciudades. Te quiero poner un ejemplo. En Santa Cruz de la Sierra, donde nosotros tenemos un proyecto en Bolivia, se proyecta que la provisión de agua que actualmente viene de fuentes subterráneas no va a ser suficiente en los próximos 20 años por el crecimiento vertiginoso. Enorme, claro. Y todos los ríos alrededor de la ciudad están contaminados. Y a veces se contaminan las aguas. Y las aguas subterráneas están contaminadas. Claro, entonces tienes que abrir pozos muy profundos, más de 60 metros de profundidad, para encontrar agua que no está contaminada, pero cada vez es más escasa. ¿Cuál es, digamos, la solución que vamos a poner en marcha para solventar esa problemática en cada una de nuestras ciudades, donde la provisión del agua se ve afectada por un fenómeno de disminución de la captación de agua por el calentamiento global, que no es una cosa que se va a dar en 100 años, sino que se está dando, y cómo estamos contaminando en nuestras ciudades o ríos? O sea, afectamos el agua en cantidad, pero también en calidad. Entonces, todos estos temas han hecho que la organización con la que trabajo ahora se enfoque no en los temas tradicionales en que trabajan las ONGs de conservación, manejo de áreas naturales, protegidas, promoción del desarrollo, tan anhelado desarrollo sostenible que hasta ahora no sabemos mismo qué es, sino que está enfocado en ir a sitios donde está la contaminación y asociarse a los gobiernos, a los empresarios, a quien quiera que esté siendo afectado por la contaminación, principalmente las comunidades, y resolver esos problemas. Y este es un trabajo muy satisfactorio porque logras revertir pasivos generando
conciencia y educación ¿Hay alguna salida, al menos algún tipo de problemas? a situaciones diferentes que son de bienestar y salud ambiental. Excelente. Ya habrá oportunidad para hablar con Javier y para profundizar más en estos temas. Queremos agradecerte Gracias, por Rosalía. haber permanecido con nosotros y continuamos luego de una pausa.